Después de años siendo el alma del Athletic, todo se ha acabado. Ernesto Valverde se marcha y deja un equipo completamente roto. Malos resultados, una temporada muy irregular, lesiones constantes y una de las mayores inversiones del club en los últimos años con la renovación de Nico, que prácticamente no ha podido ni jugar esta temporada. Un contrato millonario de 9 años para liderar este proyecto, pero su temporada ha estado marcada por las lesiones y el Athletic lo ha notado muchísimo. Pero ahora todo cambia. Porque el club ha tomado una decisión que puede marcar su futuro durante los próximos años. Han apostado por un nuevo entrenador, un perfil completamente distinto, alguien que viene de competir al máximo nivel europeo, Edin Terzic. Un entrenador que ya llevó al Borussia Dortmund a una final de Champions y que ahora tiene una misión prácticamente imposible, de volver al Athletic Club a la élite respetando su filosofía, apostando por la cartera y reconstruyendo un equipo que ahora mismo está muy lejos de su mejor versión. Además de todo esto, su vecino, la Real Sociedad, está por todo lo alto. Tras ser recientes campeones de la Copa del Rey y clasificando a Europa League la próxima temporada, toca darle la vuelta a esto, ya que Matarazzo ha hecho en media temporada un trabajo increíble en Anoeta. Veremos si Terzic puede hacerlo en San Mamés. Así que hoy vamos a dirigir al Athletic Club durante 5 temporadas, siguiendo sus normas, su identidad y su forma de hacer las cosas junto con la filosofía de fichajes. Pero intentando conseguir algo que ahora mismo parece imposible, volver a hacer al Athletic un equipo campeón que luche por títulos como solía hacer antaño. ¿Lo conseguiremos? Vamos a verlo. Pero antes de ver este nuevo proyecto con Edin Terzic y el Athletic, pues que sepáis que tenéis sofutbol.com, la mejor página de camisetas de fútbol. Como ya sabéis, tenemos por aquí pues las del Mundial, que las tenéis ya todas disponibles, chicos. Así que no os lo perdáis porque queda poquito para el Mundial y si queréis las camisetas de vuestra selección, las tenéis todas ya en sofutbol con el código MAVE para un 8% de descuento. Así que tenéis el link ahí abajo, como siempre en todos los vídeos. Hacer vuestras compras para que os lleguen antes de que empiece el Mundial y poder animar a vuestras selecciones. Y ahora sí, vamos a ir para allá. Y bueno, chicos, antes de empezar vamos a dejar clara una cosa importante: cómo va a jugar este Athletic de Terzic, porque con este entrenador vamos a utilizar esta 4-2-3-1, aunque en algunos momentos también podremos pasar a una 4-3-3 más ofensiva dependiendo del partido, pero la idea es bastante clara: un equipo muy vertical, con un ataque muy rápido y que aproveche muy bien las transiciones y que haga muchísimo daño por las bandas. Y la verdad es que justamente esta es la clave, porque si algo hay en el Athletic son extremos diferenciales, como Iñaki, como Nico, también Robert Navarro o también incluso Berenguer. Son jugadores muy prolíficos por las bandas y van a ser totalmente decisivos en este nuevo sistema. Así que vamos a construir un equipo alrededor de eso, con velocidad, profundidad, para castigar cada espacio que nos deje el rival a la contra y ser muy, pero que muy directos con Terzic. Y ahora me diréis, pero claro, Mave, ¿qué pasa con el mercado de fichajes? Porque aquí es donde este modo carrera cambia por completo. El Athletic Club tiene una filosofía de las más únicas del mundo y solo podemos fichar a jugadores de un sitio. Solo se pueden fichar jugadores de Euskal Herria que sean nacidos o formados en el País Vasco. Esto limita muchísimo nuestro mercado de fichajes, pero también hace que cada fichaje sea mucho más importante y mucho más realista y tenga mucho más peso, al igual que cuando vendemos un jugador. Y sé que muchos de vosotros, sobre todo si sois de fuera de España, no tenéis muy claro qué jugadores entran o no dentro de la filosofía. De hecho, incluso nosotros que somos de aquí de España, muchos no sabemos muchas veces cuáles sí y cuáles no. Así que para hacerlo bien, vamos a usar una herramienta clave que os va a venir increíble. Y es que en FC Tools Hubs tenéis una lista completa con todos los jugadores que cumplen esta normativa para poder jugar en el Athletic Club. Y no solo eso, sino que también podéis filtraros directamente por la base de datos, que podéis encontrar jugadores nacidos en Euskal Herria y usarlos en vuestro propio modo carrera. Así que nosotros vamos a seguir esto al 100% y todos los fichajes que hagamos van a respetar la filosofía del club. Y por cierto, os dejaré esta lista de jugadores abajo en la descripción, donde tenéis el link para ir a la página de FC Tools Hub, registraros en la página y así podéis utilizar todas las increíbles herramientas que tiene la web para mejorar vuestra experiencia de modo carrera y hacerla mucho más realista. Y como veis, aquí tenemos una lista entera con más de 177 jugadores que entran dentro de la filosofía del Athletic Club de Bilbao y que podéis fichar de todos los equipos y sobre todo muchos, ya sabéis, pues algunos son de Navarra, otros del País Vasco, incluso hay algún que otro jugador que has nacido en Cataluña y en muchos otros sitios, pero que entran en la filosofía ya sea porque han nacido en el País Vasco o porque son de canteras de equipos del País Vasco, así que por eso entran. Y bueno, pues aquí tenemos una lista muy top en la cual seguro vamos a poder sacar muchos fichajes. Y bueno, chicos, ahora lo que toca es terminar esta temporada, a la cual le quedan un par de jornadas para ver cómo termina finalmente este Athletic Club de el bueno de Valverde para que entre ya Terzic. Como ya sabéis, estábamos un poquito lejos, está un poco complicado el tema de Europa, así que vamos a ver qué hace el Athletic Club en estas últimas 7 jornadas y vamos a ver cómo le deja el equipo al bueno de Terzic.
Y bueno, gente, finalmente terminada la temporada, el Athletic que ha acabado noveno con 50 puntos y bueno, la verdad que no hemos quedado tan lejos de Europa, pero el año que viene no competiremos ahí, cosa que, bueno, en parte puede ser buena para que Terzic coja el equipo y se centre solamente en una competición que sea la Liga y cuando empiece la Copa del Rey, solo la Copa del Rey y a partir de ahí ir creciendo para volver a entrar en Europa, así que dentro de lo que cabe no está mal en una temporada en la que el Athletic, pues como ya sabéis, cayó 5-0 en la Supercopa de España y en la Copa del Rey cayó frente a su rival, frente a la Real 2-0 en las semifinales, así que no ha sido ni mucho menos una buena temporada y de hecho, pues en la Champions ya sabéis que ni siquiera consiguió entrar a los playoffs. Solo ganó 2 partidos y empató otros 2 y se quedó fuera de la competición de Champions, así que temporada bastante mala para el Athletic. Para quien no ha sido tan mala, ha sido para Guruceta, que ha tenido un muy buen nivel, la verdad, 18 goles, creo que son buenos números. Luego también Robert Navarro, buenos números por aquí, Jaureguizar, más de lo mismo, Nico Williams, fatal temporada, porque se la ha pasado más lesionado que jugando. Y también por aquí Sancet, otra muy mala temporada para el Navarro, Iñaki Williams, pues más de lo mismo. Y poco más, la verdad, no he habido grandes subidas de media, pero ojito con Hugo Rincón, que es una de las grandes revelaciones, chicos, está cedido en el Girona, pero es del Athletic, el año que viene se quedará con nosotros 100% y habrá que rotar un poco o ver qué hacemos, porque Hugo Rincón ha demostrado que se tiene que quedar en este Athletic. Areso es recién fichado de Osasuna esta temporada, así que Gorosabel seguramente le va a tocar marcharse para que Hugo Rincón se pueda quedar. Dicho esto, vuelve también Unai Vencedor, vuelve Iker Varela, vuelve Gueren Barrena, que ha hecho un temporadón en el Castellón, pero tiene poca media, así que quizás sería buena idea volver a cederlo. Lo mismo que Pello Canales, que ha hecho un temporadón también en el Racing de Santander, un Racing que va a ascender a Primera División, pero creo que una nueva cesión para él puede ser lo mejor, para que siga subiendo de media y quizás en un futuro ser crack de este equipo. Y poco más, creo que también vuelve por aquí Olavarrieta y Manex Lozano, que también viene del Racing de Santander y es uno de los jugadores con más potencial que tenemos en una posición, la de delantero, en donde no hay muchas opciones, así que quizás es buena opción seguirle dando minutos y cederlo la próxima temporada para que siga mejorando y quizás en un futuro quedarse en este Athletic de Terzic. Y bueno, ahora sí, ya estamos en la primera temporada de Edin Terzic y tenemos que hacer reset, olvidarnos de esa mala temporada que venimos con Valverde, ya esto es otra cosa y vamos a ver cómo manejamos una plantilla en la cual tenemos 38 jugadores, así que hay que escoger muy bien quién se queda, quién se marcha para venderlo y quién se marcha para cederlo y que tenga pues algo de mejora. En este caso en la portería vuelve Aguirrezabala, que quiere minutos, aquí no los va a tener porque está Unai Simón, pero en cambio la Espadilla es mucho más joven y no va a pedir tanto, así que creo que aquí la buena opción sería la de vender a Aguirrezabala, sacar dinero por él, porque aquí no va a perder minutos y Unai Simón va a ser el portero, vamos, lo que quede. Y obviamente Miquel Santos, pues cederlo a algún equipo para que tenga minutos y quedarnos con la Espadilla. En lateral izquierdo pues no hay mucho más, la verdad. Yuri Berchiche lo hemos renovado para un año más, jugador ya con 36 años, pero no hay más opciones, así que toca confiar en Adama Boiro y en que va a ir poco a poco subiendo de media para tener algún día la media que tiene Yuri Berchiche. En la central, la verdad, aquí, pues bueno, esto es un poco contradictorio porque Geray en la vida real, ya sabéis que no está jugando con Athletic por el tema de que tiene, bueno, pues la sanción por dopaje y tal y cual, que aún no se sabe qué va a pasar. Lleva un año sin jugar, aquí en el FIFA sale, pero realmente no debería estar en el equipo. Entonces, aquí en principio nos deberíamos quedar con Eguiluz y Paredes, que serían los suplentes, y obviamente Vivian y Laporte, que serían los titulares. Pero Geray en principio no está en la vida real Athletic, a lo mejor lo está en un futuro, pero de momento no. Así que para hacerlo realista, lo que vamos a hacer va a ser liberar al jugador y dejarlo fuera para quedarnos con estos 4. En el lateral derecho pues tenemos a Jesús Areso, recién fichado el año pasado de Osasuna, tenemos a Gorosabel, que ya estaba en el equipo, ya ha dado un rendimiento, la verdad, bastante lamentable, y Hugo Rincón, que viene a hacer una temporada muy buena en el Girona, así que como ya os había dicho, nos vamos a quedar con Hugo Rincón y con Areso, y Gorosabel se va a marchar vendido. Y vamos con el medio de campo porque aquí sí que es un caos. Está claro que Jaureguizar es el líder de este medio del campo y es inamovible. Luego Beñat Prados ha tenido mala suerte, ha estado lesionado prácticamente toda la temporada. Un vencedor que vuelve de sucesión al Levante, pero sinceramente tiene bastante poquito que darnos. Vesga, 33 años ya, se retira a final de temporada, así que pues nada, ya está, se va a quedar aquí como el suplentazo que flipas. Y Rego, que bueno, pues la verdad que es el más joven de todos y tiene potencial para poder ser algo en el futuro. Así que obviamente Jaureguizar se queda, Beñat Prado se queda, Galarreta de momento se queda y tocará renovarlo porque le queda un año de contrato, Vencedor se va a marchar y bueno, Vesga y Rego que serán pues los últimos ahí para rotar un poquito. Aunque viendo que Vesga ya es su última temporada, creo que a Rego lo vamos a ceder para que Vesga ya este año se retire. Y el año que viene Rego, ojalá la cesión vuelva con más media y se pueda quedar en el equipo.
Por la izquierda es muy sencillo, tenemos a Nico que va a ser obviamente el titular, Robert Navarro que ha demostrado ser muy bueno en este Athletic también se va a quedar como su rotación y Iker Varela pues simplemente lo vamos a vender y ya. Luego en el medio campo tenemos otro jugador más, Beñat Gerebarena que viene a hacer un temporada en el Castellón, también lo vamos a hacer para que siga pillando minutos, pero en otro equipo porque si no aquí pues se va a estancar y no va a subir. Y vamos con la media punta porque esta posición es interesante. Sancet es el que más media tiene, pero viene de hacer una temporada malísima con el Athletic, no dando el rendimiento que se espera de él. Luego tenemos a Unai Gómez, que ha dado muy buen nivel para lo que es, pero claro, también tenemos por ahí otro jovencito como Shelton, que ha demostrado tener bastante calidad. También está por aquí Eder García y Pello Canales, que viene de hacer una auténtica temporada increíble con el Racing de Santander en segunda, ascendiéndolo de nuevo a primera. Así que en este caso, como tengo un fichaje pensado para esta posición, lo que vamos a hacer va a ser ceder a Pello Canales, ceder también a Unai Gómez, porque quiero que tengan minutos fuera del equipo y sigan subiendo de media. También vamos a ceder al bueno de Shelton y vamos a vender a Eder García para quedarnos solamente con Sancet, pero porque aquí vamos a hacer algo. Y en la banda derecha tenemos a Berenguer, que va a ser el titular, tenemos también a Iñaki Williams, que va a estar luchando con él, y luego tenemos a Nico Serrano, que bueno, pues no ha dado muy buen nivel, aunque este año ha tenido que jugar bastante por temas lesiones, pero en principio yo creo que sería bueno darle de nuevo una cesión, al igual que a Olavarrieta, que también tiene, bueno, de momento 20 añitos, demuestra gran potencial, así que por qué no darle otra oportunidad. Y en la delantera, aquí es donde más flojos estamos, chicos. Manex Lozano tiene muy poca media, pero mucho potencial, así que toca cederlo de nuevo. Luego también tenemos así el Hierro, que en este caso pues creo que lo podemos directamente vender. Luego tenemos por aquí también a IZ ya con 26 años, que creo que toca venderlo. Y nos quedaríamos con Marwan y con Guruzeta, pero estoy pensando que podemos hacer algo que creo que puede ser bastante interesante. Y es que estoy pensando en reconvertir a Ollán Sancet a delantero para que supla esa posición junto con Guruzeta y entonces en la media punta fichar a alguien y quedarnos con Unai Gómez como el suplente. Creo que puede ser muy buena opción porque no hay grandes opciones para fichar en la delantera. Es verdad que en otras posiciones sí que hay jugadores para fichar con la filosofía del Athletic, pero justo a la delantera prácticamente no tenemos a nadie, así que creo que la mejor opción es reconvertir a Ollán Sancet a delantero y hacerlo pues totalmente letal. Y dirás tú, y para posición de media punta entonces, ¿quién va a jugar? Bueno, pues Edin Terzic, señoras y señores, ha pedido un fichaje y es el de Aimar Oroz, jugador que ya ha sonado varias temporadas, que el Athletic lo ha querido, Osasuna dijo que no, porque solo pedían la cláusula y nosotros nos vamos a dejar todo el dinero en un solo fichaje esta temporada, así que le vamos a dar 35 millones a Osasuna y señores, tenemos nuevo fichaje para el Athletic. Ya lo tenemos, a Aimar Oroz, que por fin es jugador del Athletic Club de Bilbao, nuevo jugador en la plantilla para Edin Terzic, que va a ser, pues básicamente, el único fichaje que yo creo que vamos a hacer en este mercado. Ya sabéis que el Athletic no suele fichar mucho, más que nada por la complejidad que tiene el hecho de fichar, pero como mínimo un fichaje por temporada podemos hacer, y el de esta temporada va a ser Aimar Oroz. Y bueno, terminamos este primer mercado de fichajes, que ya sabéis que en este modo Caraspress en concreto con el Athletic, pues tampoco es que los modos, tampoco es que los mercados vayan a ser muy movidos, pero sí que en cuanto a los jugadores que se marchan, aquí veis un poco todos los jugadores que hemos cedido para que vayan pillando minutos y quizás en un futuro acabarse quedando en el equipo. Y luego pues algunas ventas también de jugadores que ya nos sobraban bastante y que no iban a estar en el equipo. Ojo, la venta de Aguirre Zabala, muy buena venta a la Juventus. Y bueno, Aimar Oroz, el único fichaje, 35 millones, esperamos que nos salga bien esta inversión porque la verdad es que es bastante joven y creo que a futuro nos puede subir bastante de media. El 11 que se nos queda para esta primera temporada de Terzic en el Athletic sería esta. Yo creo que por aquí ya Iñaki como que ya va dejando de ser titular y entraría Berenguer, pero creo que el 11 está bastante bien. Es verdad que Hugo Rincón entra ahí muy bien de media, Adama Boiro obviamente tiene que subir de media esta temporada, lo mismo que Jaureguizar, Prados y Aimar Oroz. Vamos a ver qué tal se adapta Sancet a esa nueva posición de delantero, a ver si le sienta bien o no. Y luego en el banquillo creo que también está bastante bien, es verdad que ves que tiene muy poca media, pero bueno, es su última temporada. Luego por aquí tenemos a dos de la cantera, que obviamente estamos poniendo cantera con Athletic y estamos subiendo algunos jugadores que ya hemos cedido de hecho a un par. Nos ha salido por aquí un MCD con bastante potencial, pero de momento aún no hemos podido cederlo, así que creo que el 11 y el banquillo no está nada mal para competir esta temporada. Estamos jugando obviamente con ese estilo de juego al estilo Terzic, con el juego por las bandas, también con ese contraataque y un planteamiento defensivo alto para mirar esos espacios y esos huecos a la espalda de la defensa, así que vamos a ver si con este nuevo estilo de juego y con la implementación de estos cambios que hemos hecho, pues conseguimos meternos en Europa en esta primera temporada de Edin Terzic. Y ojito porque estamos trabajando la cantera y estamos sacando algunos jugadores interesantes, como Raúl Salazar, que tiene 90 de potencial, 65 de media. Ojo con Ernesto Molina, que tiene 14 años, pero fijaos la de PlayStation que tiene, y tiene 89 de potencial. Y también algún que otro jugador por aquí de 84, 80, o sea que
bastante bien. Quizás algunos de estos jugadores sean los futuros cracks del Athletic Club dentro de un par de temporadas. Y es que a mitad de esta primera temporada con Terzic, pues oye, este Athletic que creo que ha mejorado bastante, puesto número 4 con 39 puntos, obviamente lejos de luchar ligas, pero sí que en una muy buena posición y con buenos puntos para entrar en Europa, porque fijaos, le sacamos 9 puntos al quinto, que es el Villarreal, que tiene 30, también el Valencia, así que lo tenemos muy bien y muy mal habría que hacerlo en esta segunda vuelta para caer de esos puestos de Champions o incluso te diría ya también de Europa. Y por cierto, la Copa del Rey estamos ya en octavos después de haber eliminado al Mallorca 2-4 y nos enfrentaremos al Córdoba, así que si no hacemos una pecho friada muy grande podríamos estar en los cuartos de final y ojito porque ya sabéis que la Copa del Rey es un título muy importante para el Athletic y después de haberlo ganado a la Real esta temporada, revalidarlo y ganarlo con el Athletic, la verdad que sería increíble, pero bueno, vamos hasta final de temporada y a ver qué somos capaces de hacer. Bueno, pues espérate que íbamos muy bien y se nos va a torcer la temporada. Lesión de Vivian, que es solamente un mes, pero es que Nico Williams se ha vuelto a lesionar, señores. 130 días, luxación de hombro. O sea que todo lo bien que iba la temporada, espérate tú que la segunda parte de la temporada se puede ir al traste. Y no solo eso, sino que encima Iñaki Williams también se ha lesionado otro mes más. Y ahora sí, terminamos esta primera temporada con el Athletic en puestos de Champions, señores. Volvemos a Europa por todo lo alto y Edin Terzic que ha caído de pie en este Athletic Club de Bilbao, que incluso con esa gran lesión de Iñaki Williams ha conseguido meterse en Champions y además bastante lejos del resto de equipos de Europa como Villarreal o Girona. Y de hecho nuestro enemigo, nuestro vecino, la Real Sociedad, se ha quedado fuera de Europa. Así que, bueno, creo que temporada bastante buena para nosotros en una Copa del Rey en la cual ya sabéis que pues estábamos en octavos, ganamos al Córdoba, pero en cuartos la verdad que el Barça nos metió una reverenda paliza y caímos, así que bueno, nada, encima luego el Barça perdió, así que sirvió para poco, pero ahí está. Y ojito al temporadón de Ollán Sancet, que ya sabéis que nos hemos reconvertido a delantero centro y de momento bastante bien, 22 goles en su primera temporada, creo que son muy buenos números. Aimar Oroz bastante bien también, 17 goles y 6 asistencias para ser un nuevo fichaje, está increíble. Berenguer también muy buenos números, Unai Gómez, ojito que ha subido 3 de media. Nico Williams solamente ha jugado 19 partidos esta temporada, la verdad que las lesiones no le han dejado brillar e incluso sin él pues hemos conseguido hacer muy buenos números, así que cuando deje ya las lesiones a un lado creo que va a ser espectacular. Y bueno, pues Beñat Prados también por aquí con un +3, Robert Navarro que ha tenido que suplir muchas veces al bueno de Nico, pues la verdad que también buenos números y buena subida de media. Guruceta con 3 golitos por ahí, bueno, no está mal, ¿no? Viviana que ha subido 2, Jaureguizar también, por aquí Mikel Santos ya las cesiones que ha subido 4, Nico Serrano ha subido 3, ojo con Selton que ha subido 5, Manex Lozano ha subido 3, no está mal, Rego en Girona no está mal, también ha subido 3, Maruán ha subido 2. Muy bien, la verdad que algunas cesiones también de algunos de la cantera, como veis, ojo con Raiko Vaquero que ha subido 8, Jerena Barrena ha subido 2, bueno, no está mal, ¿no? Hay buenas subidas interesantes, Pello Canales ha subido otros 2 de media, así que creo que está bastante bien, ¿no? Sinceramente, pues van subiendo poquito a poquito. Y Adama Boiro, ojo con ese +3, buena temporada para Adama Boiro. Hugo Rincón, que ya está en 80, ha subido 3 también, y ojito con Unai Simón, que ya está en 86, así que creo que temporada bastante buena, y el año que viene, señores, estaremos en la Champions. Pues en esta segunda y nueva temporada, la cual estaremos en Champions, hacemos un refuerzo también de Osasuna, sí, lo sé que los fans que estéis viendo esto de Osasuna, pues estaréis cagando en todo, la verdad, de hecho, son dos clubes y dos aficiones que no se suelen llevar demasiado bien por eso mismo, porque al Athletic siempre le suele quitar jugadores, pero fichamos a Errando para mejorar nuestra defensa, y es que era necesario, chicos, necesitamos mejorar esa posición, y estando en Champions teníamos que hacerlo, hemos pagado la cláusula, 15 millones, y traemos a Errando para mejorar la central. Pues segunda temporada y vamos allá con el mercado que hemos hecho, como siempre, cesiones de muchos jugadores, entre ellos Pello Canales, que lo hemos mandado a Osasuna, a que sea el nuevo Aimar Oroz, al menos por esta temporada, como siempre también cesión de muchos de la cantera que estamos teniendo ahí para que sigan subiendo de media, más y más cesiones, y la única compra que hemos hecho ha sido la de Jorge Errando para mejorar la defensa, un poquito esa rotación, además también es perfil zurdo, para cuando Laporte ya se retire, pues al menos tener un central de ese perfil, creo que está bastante bien, hemos pagado la cláusula y vamos a ver si nos sale bien, porque obviamente estando este año en Champions necesitábamos reforzar aunque fuese alguna posición. Y es que este va a ser nuestro 11 para la Champions este año. La verdad es que es un muy buen 11 de momento y muchos de estos jugadores siguen subiendo de media. Tenemos a Sancet arriba ya hecho ya delantero, Aimar Oroz que va a seguir mejorando, lo mismo que Nico, Berenguer que ya es el titular, Prados y Jaureguizar en el medio, Adama Boiro que va a seguir subiendo, Laporte que puede que sea su última temporada ya a gran nivel, Vivian que sigue siendo el central ahí titularísimo, Rincón que sigue subiendo, Unai Simón en portería, y luego aquí pues bueno tenemos a Rego
Ya sabéis que se ha ido Mikel Vesga. Luego tenemos por aquí a Errando, que quizás pues entraría por Paredes en la rotación por delante de él, aunque Yuri Berchiche pues ya va bajando bastante de media, y a ver cuánto nos dura, porque la verdad es que cuidadito con Yuri Berchiche. Yo creo que el año que viene ya habrá que buscarlo lateral izquierdo. Y ojo, porque es la última temporada de Iñaki, señores. Se retira Iñaki esta temporada, así que la temporada que viene tocará buscar un nuevo banda derecho o ver qué hacemos, pero creo que es un muy buen 11. Obviamente para luchar en Champions quizás aún no, pero sí para seguirlo haciendo muy bien en España, y veremos sobre todo si en la Copa del Rey podemos llegar un poquito más lejos. Así que vamos a ver cómo va esta segunda temporada. Y estamos a mitad de esta segunda temporada y seguimos en ese puesto número 4, eso sí, a 3 puntitos de Atlético de Madrid. Y ojo, tampoco tan lejos de el Barcelona y tampoco tan lejos del Madrid, que es verdad que lleva 0 derrotas, pero nosotros llevamos solamente 2 en 22 jornadas, cosa que es una auténtica locura. Y fijaos la diferencia que hay con el resto de equipos. O sea que Edin Terzic ha mejorado bastante a este Athletic Club y estamos haciendo unos números increíbles. Dicho esto, la Copa del Rey de momento ha sido un desastre porque caímos en la primera ronda frente al Levante, cosa que no puede pasar si somos el Athletic Club, porque somos el segundo club con más Copas del Rey y esto no puede pasar, chicos. O sea, no puede volver a ocurrir otra temporada más que caigamos tan temprano en la Copa del Rey. Dicho esto, en la Champions lo hemos hecho increíble. Primer año en Champions después de la vuelta y nos hemos quedado a nada, señores. Un punto de poder entrar entre los 8 primeros, quedando por encima de equipos como el Bayern de Múnich, el Milan, el Barça, el Arsenal, el Liverpool, el Inter, la Juve, el Leverkusen. O sea, delante de auténticos equipazos, pues hemos conseguido quedar novenos. Tendremos que ir a los playoffs, pero por suerte vamos contra el Bodo Glimt, así que en principio deberíamos pasar a los octavos de final sin mucho problema. Y vamos a ver cómo terminamos esta temporada y hasta dónde conseguimos llegar en la Champions, que de momento lo estamos haciendo muy bien. Y terminamos ahora sí esta segunda temporada con el Athletic de nuevo en el cuarto puesto, 87 puntos y una diferencia con el resto de equipos abismal. Así que volveremos a la Champions la próxima temporada y la verdad es que este equipo ya está siendo muy regular. 2 temporadas en el puesto número 4 con muchísimos puntos, dejándose pocos partidos y con una diferencia increíble al resto. En Champions conseguimos ganar esos playoffs contra el Bodo Glimt, pero en octavos, chicos, nos tocó el City, nos mandó para casa 6-2, aún así no está mal, poco a poco vamos mejorando, pero la próxima temporada espero poder llegar como mínimo a esos cuartos. Una temporada donde seguimos sacando algunos canteranos que, como veis, pues bueno, han subido 5, 6 de media. Y ojo con este delantero futuro, Ernesto Molina, que tiene aún 15 años, pero cuando podamos subirlo, cuidado, cuidado, porque tiene ya 64 con 15 añitos, tiene muchos playstyles, también por aquí Ernesto Espósito, 2 centrales también interesantes, que los iremos subiendo poco a poco, pero ojito porque tenemos cositas, Y bueno, otra temporada en la que el máximo goleador es Ollán Sánchez, que la verdad que está haciendo unos números increíbles, 33 goles, más 2 de media ya en 85, Berenguer también con muy buenos números, y Nico Williams lo mismo, aunque espero un poco más de Nico, sinceramente, debería llegar a más números, pero aún así no está nada mal, ya en 87, luego Beñat Prados por aquí con ese más 2, muy buenos números también, Guruceta con 8 golitos, Aimar Oroz con ese más 2 de media, buenos números también, ojo con Pello Canales, que ha jugado de titular toda la temporada en Osasuna, ha subido 2 de media, y creo que ya va siendo hora de darle una oportunidad al Athletic para la próxima temporada. Ojo con Laporte, que está bajando ya de media, aún tiene buena media para quedarse, pero sí que es verdad que ya empieza a bajar bastante. Jauregui ahora ya en 85, Robert Navarro ya ha subido, Hugo Rincón también ha subido 2 de media, Unai Gómez, pues bueno, ha jugado menos, aún así pues está ya en 78. Ojo Shelton, que se ha ido al Levante, ha jugado bastante y ha subido 3 de media, tampoco está nada mal. Iñaki Williams, que se despide del Athletic después de 31 partidos y con 2 golitos, 2 asistencias. Galarreta también seguramente el año que viene se marche con ese menos 3 de media que ha tenido esta temporada. Ojo con Aguiluz, que ha subido 3 y el año que viene se va a quedar en el primer equipo. Adama Boiro con ese más 2, Rego también con ese más 3, Jorge Rando, que ha jugado por 23 partidos, no está nada mal. Ojo con Raúl Salazar, que es uno de los mejores cracks que hemos sacado de la cantera, con 90 de potencial y ya está en 74. Ojito con este chaval porque se va a quedar seguramente en el primer equipo como recambio de Iñaki Williams o no, no lo sé, ya veremos, depende de lo que hagamos con la plantilla, porque quizás hacemos un fichaje el año que viene. Luego, Aitor Paredes se marcha del equipo, según él dice que no ha tenido suficientes minutos y no se ha pedido marcharse, así que lo hemos tenido que vender. Aitor Paredes no estará el año que viene, pero nos quedaremos con Aguiluz, así que en principio no va a haber problema. Y luego por aquí de las cesiones, pues fíjate, más 4, Manex Lozano de más 4, un más 3 por aquí, un más 5 de Raiko Vaquero, más 2 de Miquel Santos, un más 3, bueno, algunas pequeñas subiditas que no están mal para que sigan mejorando nuestros jugadores que se marchan por ahí a buscar minutos a otros equipos, así que vamos a por esa tercera temporada y a ver cómo manejamos un poco esta plantilla con los jugadores que vienen y los que se van a ir.
Pues sí que se han ido jugadores, sí. En esta tercera temporada, como siempre, hemos hecho muchas cesiones de nuestros jugadores para que sigan teniendo minutos fuera, se sigan formando y sigan subiendo de media mientras seguimos mejorando la plantilla poco a poco o se van yendo los que están en la plantilla y que piden marcharse como Paredes o jugadores que ya por media pues van bajando. Así que cesiones y más cesiones y más cesiones y la venta de Nico Serrano, que bueno, no iba a tener minutos aquí, tampoco las cesiones ya con 25 años tampoco creo que fuese necesario. Así que chicos, tenemos la misma plantilla que el año pasado, creo que lo hemos estado haciendo bastante bien. Quiero mantener el grupo unido, quiero mantener el mismo grupo. Es verdad que este año se queda Salazar en el primer equipo, que este jugador es de la cantera y tiene un potencial de casi 90, así que es nuestro nuevo futuro Nico Williams, pero por la derecha. En este caso de temporada va a seguir siendo titular Berenguer porque contiene más media que él, pero estoy seguro que esta temporada va a subir mucho y quizás a partir de la siguiente ya pueda ser titular. Ojo con Pello Canales, que también se queda. Este año no lo hemos cedido, tiene un potencial de 80 y muchos. Y ojito, porque le puede ahí con Aimar Oroz pelear bastante el puesto. Y bueno, Galarreta es su última temporada, ya se retira. Así que ya el año que viene tendremos que buscar otro medio. Y ojo, porque se queda Unai Gómez, que no sabía qué hacer, si cederlo o no, pero como puede jugar en las tres posiciones de la media punta, tanto de banda como de MCO, he dicho, bueno, que se quede por 6 lesiones y puede suplir a banda izquierda, puede suplir a banda derecha, puede suplir la media punta, va a estar ahí peleando con Pello Canales, pero bueno, creo que está bien tener un jugador de más por el tema de las lesiones, que el año pasado ya sabes que Nico no estuvo porque se lesionó toda la temporada, así que tener un banda extra creo que está bastante bien. Es verdad que en el lateral izquierdo suplente está Yuri, que ya ha bajado mucho de media, pero como de momento tampoco tenemos un mejor lateral de la cantera, pues es lo que hay y toca aguantar con él. Así que a Adama Boiro le tocará carrilear y de momento errando que este año será titular porque el bueno de Laporte tiene una lesión larga, aún le quedan 57 días para recuperarse, así que bueno, vamos a ver qué tal nos sale en esta tercera temporada. Y ojito cómo van las cosas a mitad de temporada porque, señores, estamos terceros por delante del Atlético de Madrid, estamos solamente a 4 puntos del Barça y a 6 del Real Madrid. Ojo, porque poquito a poco nos empezamos ya a acercar a los grandes de arriba, pero... Y además, bueno, es que me estoy fijando que llevamos solo una derrota, o sea, madre mía la temporada. No tan bien nos ha ido en la Supercopa, donde perdimos en primera ronda frente al Barça, pero en la Copa, chicos, estamos en semifinales y ojo, porque nos toca al Barça, porque después de haber eliminado al Atleti 3-0, vaya palizón, luego en octavos también al Español y necesitamos a la Almería, por fin estamos lejos en la Copa. Puede ser el año, aunque es complicado porque toca al Barça ahora, pero puede ser el año y de momento es donde más lejos hemos llegado, a semifinales. Y en la Champions, pues a mitad de temporada hemos conseguido pasar por primera vez entre los 8 primeros, así que muy bien también, por la mínima, pero lo hemos conseguido, 17 puntos, pero el gol average ha ido gracias a nosotros y nos saltamos esos playoffs, así que bien, vamos a evitar a todos estos grandes equipos de aquí arriba y nos tocará contra alguno de estos de aquí abajo, aunque bueno, aquí hay muy buenos equipos también, pero al menos entramos en el top 8 por primera vez, así que ahora solamente falta ver cómo termina esta tercera temporada y si podemos, quién sabe, hacer la épica en la Copa del Rey o no. Pues chicos, estamos en el segundo partido de las semifinales de la Copa del Rey. Primer partido en San Mamés, conseguimos empatar a 2, que es un muy buen resultado, pero claro, ahora pues toca en el Camp Nou intentar pasar a la final y vamos a ver si puede ser nuestra primera final de esta reconstrucción al Athletic Club de Terzic. Y efectivamente, chicos, lo conseguimos. Ganamos sin penaltis al Barça. Fermín lo ha fallado. Los han metido todos. Y los goles en el partido han sido de Rafinha en el 52. Y se adelantó el Atlético con Berenguer, 4-5 en penaltis. Y chicos, estamos en la final de la Copa del Rey. Vamos. Pues chicos, estamos en los cuartos de final de la Champions y también nos ha vuelto a tocar el Barça, en este caso perdimos 3-2 en San Mamés y ahora nos toca venir a remontar al Camp Nou, cosa que es bastante complicada, pero oye, si pudimos ganarles ya en la Copa del Rey, ¿por qué no hacerlo en la Champions? Aunque aquí me parece que va a ser un poco más complicado. Y efectivamente, chicos, caemos eliminados de la Champions en cuartos por el Barcelona, 4-2 en el global, golitos de Rafinha en 87 y eso que había fallado un penalti. Y nosotros que no pudimos hacer ni un solo gol, así que nos despedimos. Pues señores, llegó el día final de la Copa del Rey. Vamos a ver qué podemos hacer. Finalísima frente al Real Madrid, ya que era la primera final de este Express, pues he querido jugarla, también así probamos un poco el equipo. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da y a ver si podemos levantar este título que hace ya bastantes temporadas que el Athletic no levanta. Y ahora que llevamos un par de buenas temporadas, pues vamos a ver si podemos conseguirlo. Uy la robada. Uy, la robada. Sánchez. Uy, Sánchez de cabeza otra vez. Nos estamos acercando mucho. Hemos tenido 3 claras ya, 3 clarísimas ya. Y se está salvando el Madrid, no sabe ni cómo.
toque como si fuese el City y en la vida real no den 3 pases. Esto es increíble, tío. Esto es increíble. Oye, de verdad, por favor, ¿alguien me puede, por favor, decir cómo Unai Simón no se para ese balón y luego yo ataco 3 veces y Courtois lo para absolutamente todo, tío? Primera llegada que tienen en toda la final. Primer tiro a portería y encima va al centro, macho. Unai Simón está ahí y no se la para. O sea, ¿qué cojones, tío? Por favor, qué asco, tío, de verdad. ¿Qué es esto? Que he llegado como 4 veces clarísimo, tío. Y ahora una que va al medio, Unai Simón se la traga. Vale. Sí. ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! En el 91 se estaba terminando la final y apareció el crack, señores. Apareció el 10, apareció el que tenía que aparecer, apareció Nico Williams, pero ojo la jugada, porque Salazar, el de la cantera por la derecha, cuidado la jugada que se ha hecho. El pase encontrando luego a Nico también muy bueno, pero cómo lo ha hecho ahí Nico, muy bien, aquí lo vais a ver la jugada, espectacular el giro y cómo le mete con la zurda, menos mal, si se llega para esta Courtois ya, vamos, me muero, señores. Nos vamos a ir a la prórroga. Uf, madre mía, qué final. Pues chicos, nos vamos a ir a los penaltis contra el Madrid y no me gusta nada teniendo en cuenta que está Courtois bajo palos, pero bueno, toca confiar, toca soñar y ver si podemos hacer la de la Real Sociedad que le hizo al Atleti también y a ver si Unai Simón se convierte en el héroe de esta tanda de penaltis. Señores, vamos allá, comenzamos tirando de nosotros. Esto a veces suele ser bueno en cuanto a estadísticas, dicen. Va Sancet y el primero para dentro, chicos. Muy bien tirado por el Navarro. Ojo que va Kylian. Unai Simón, que se mueve, de un lado para el otro. Unai Simón. Bueno, pues por toda la escuadra, Kylian Mbappé, tú, vaya golazo. Va Pello Canales, también otro buen tirador del equipo. Ojo que va Pello. Madre mía, Pello, qué bien tirado, sí señor. Golazo. Va Vini. Vini Junior. La fallas, Vini, la fallas. ¡Ay! Le había adivinado al lado, tío. Le había adivinado al lado Unai Simón. Va Salazar, ojo que va el canterano, Un poco de nervios para el joven jugador. Pero bueno, de nervios nada, señores. Vaya golazo. Va Moisekin, que nos ha metido con el partido. Unai. ¡A las nubes, Moisekin! ¡A las nubes, Moisekin! ¡Ojo, Vivian! Vale, Vivian. Por favor, Vivian. Vamos, Vivian, señoras y señores. Si falla el Real Madrid, si falla Camavinga, bueno, madre mía, Camavinga, después de la roja, como ahora falla este penalti, te matan. Te matan en Madrid. Buenísimo que le dice que venga. Uy. Lo mete Camavinga, chicos. Bueno, se salva Camavinga, pero lo tiene Nico Williams en sus botas. Lo tiene Nico Williams. Puede hacer campeón al Athletic de la Copa del Rey. Va el 10, va el crack. El de los 9 años de contrato. Y la falla. La acaba de fallar Nico Williams. No te puedo creer, señores. Si empata, si mete Valverde, empata el eliminatorio y vamos a la muerte súbita. Lo ha tenido Nico para ser campeón y lo ha fallado, chicos. Increíble. Pues a la muerte súbita. Va Hugo Rincón. No te puedo creer, se la para Courtois, chicos. Se la para Courtois y va Eder Militao. Si la mete Eder Militao, se acabó. Se acabó. No te puedo creer, tío. No te le puedo creer. Ha tenido Nico Williams en sus botas hacer campeón al Athletic de la Copa del Rey y la falla, tío. Nico Williams, el jugador con más media del equipo, el que se supone que es la estrella, el crack, ha fallado el penalti para hacer campeón a su equipo y hemos acabado perdiendo la Copa del Rey. Esto es increíble. Madre mía. Y bueno, después de perder esta Copa del Rey, tristemente, quedan 5 jornadas en la Liga y cuidado porque a falta de 5 jornadas aún tenemos posibilidades de poder luchar la Liga. Es muy loco, pero estamos a 4 del Barça y solamente a 1 del Real Madrid. Así que vamos a ver cómo termina la Liga, pero vamos, sería una remontada histórica si acabamos ganando esto. Yo creo que no, pero oye, ahí estamos. Pero finalmente no ha podido ser, chicos. El Barça, que ha ganado con 103 puntos la Liga, 100 ha hecho el Madrid y 97 nosotros. O sea, es bastante duro perder una Liga, o mejor dicho, no ganarla haciendo 97 puntos. O si no, que se lo digan al Liverpool, que también le pasó algo similar con el City. Pero es que este Athletic Club,
solo ha perdido un partido y aún así hemos perdido a la liga. O sea, para que veáis el nivel de locura que es esto. O sea, no tiene ningún tipo de sentido que haciendo 97 puntos pierdas una liga. O sea, en cualquier liga del mundo, en cualquier temporada prácticamente, con 97 puntos ganarías la liga el 95% de las veces. Pero claro, aquí estaba el Barça de Madrid. Y es lo que hay, chicos, no ganamos la liga, pero hombre, hacer esta puntuación con Athletic prácticamente es como ganarla y estar al nivel de Barça Madrid ya nos dice lo bien que está el equipo. Una lástima que este año no hayamos podido levantar títulos, ni Supercopa, ni obviamente esta Copa del Rey que ha sido, pues bueno, un mazazo bastante duro. Y nosotros en la Champions que lo hemos hecho muy bien, ya sabéis que pasamos en los 8 primeros y en octavos conseguimos eliminar al Porto, en cuartos caímos frente al Barça, que la verdad que, bueno, entre Barça y Madrid nos han fastidiado la temporada entera. Al que no le ha festejado temporada es a Sánchez, que sigue haciendo numerazos, más 2 de media para él, 30 goles, 2 asistencias, numerazos. Luego también, ojo con Aimar Oroz, cuidado Aimar Oroz, que siendo media punta, 24 goles, 18 asistencias. También Nico Williams, 22-15, o sea, brutal los números. Hugo Rincón también, pues habiendo subido 2, ya está en 84. Guruceta, que ya es su última temporada, se marcha el año que viene, no ha querido renovar por falta de minutos, así que bueno, el año que viene nos quedaremos con Manex Lozano o con Marouane seguramente. Luego tenemos por aquí Beñat Prados, que ha subido 2, Pello Canales, ojito, hemos hecho muy bien quedándonoslo, ha subido 4 de media y ya está en 80, ha superado a Unai Gómez, así que hemos acertado de pleno, aunque bueno, Unai aún así se puede quedar en el equipo como rotación. Jaureguiza, que ha subido otro puntito, Alex Escobar, que ha subido más 2, luego por aquí pues bueno, Vivian, que también ha subido 1, Jorge Rando, ojo, que ha subido a 81. Ha subido 81, perdón. Tenemos a Dama Boiro, que ha subido 83 ya. Muy bien. Y luego de las cesiones, pues vamos a ver por qué también Ruiz de Garreta, como ya sabéis, se retira. También lo mismo a Laporte, que se marcha del equipo porque no lo hemos renovado ya con la edad que tiene. Ojo con Raiko Vaquero, ¿vale? Ha subido 8, está en 71 aún, pero parece que tiene bastante potencial y ha subido bastante. Ojo con Guillermo Molina, que ha subido 10, ¿vale? Uno de los centrales ha subido bastante. Luego por aquí, pues Marwan no ha subido nada. Ojo, Xavi Vázquez, Xavi Chávez, que ha subido también 7. Vale, buenas subiditas. Luego Olavarrieta también tiene 77 de media, Ojito, porque tenemos otra banda con bastante media ya. Manex Lozano, perfecto, porque mira, justamente se va a ir Guruceta y Manex Lozano se va a poder quedar en el equipo y ya está en 77, creo que es bastante buena media. Eguiluz en 79, Salazar ha subido 3, muy bien, que es uno de los cracks del futuro del equipo. Rego ya está en 79 también, así que el equipo subiendo poco a poco y ya tenemos bastantes medias, como veis, bastante altitas. Un equipo interesante para pelear por todo, incluso por la liga. Así que vamos a por esa cuarta temporada, a ver si por fin ya es una temporada donde por fin podamos levantar algún título. Y ya estamos en la cuarta temporada donde, bueno, como siempre, cesiones y más cesiones de muchos jugadores de la cantera. En este caso, pues bueno, hemos fichado también a algún jugador de la agencia libre, que vamos a hacer como si fuesen de la cantera, más que nada para, bueno, pillar algún que otro jugador que pueda tener algo de media, para reforzar el equipo. Hemos pillado un portero de 18 años que se llama Aguer, creo que pega bastante para esta cantera del Athletic, tiene apenas 74 de media, pero bueno, como es jovencito, pues vamos a decir que es de la cantera y va a ser el segundo portero esta temporada porque a la Padilla lo hemos vendido, y también a Berenguer, que como veis ha bajado bastante de media, y le vamos a dar paso a los jugadores que teníamos en banda. La verdad es que la plantilla que se queda ahora va a ser muy interesante porque Salazar pasa a ser ya el titular por la derecha y ojito, porque como veis ya no está Laporte, ya no está Galarreta, ni ninguno de esos. Vaquero se va a quedar en el primer equipo como suplente de Adama Boiro. Es verdad que hay mucha diferencia de puntos, pero vamos a ver si mejora esta temporada. Olavarrieta se queda también como el suplente de Salazar por la derecha. También se queda Pello Calanes y Unai. Y luego por aquí también se queda Cuesta, el portero, y Molina, que es otro de los que teníamos cedido por ahí, que bueno, pues tiene bastante potencial, así que vamos a darle la oportunidad de quedarse esta temporada. Y obviamente Manex Lozano, que se va a quedar como el suplente también de Sancet. Así que bueno, como veis han ido muchos jugadores ya con bastante edad y los hemos cambiado por algunos un poco más jóvenes para ver si dan aire fresco. Y bueno, sí que es verdad que algunos tienen menos media en alguna posición, pero ahora sí confío bastante en este pedazo de 11 que tenemos y vamos a ver si en esta cuarta temporada por fin podemos pelear algún título y llevarnos algún trofeo. Pues ojito con esta cuarta temporada porque vamos líderes por primera vez en el episodio y con 0 derrotas. Cuidado, 57 puntitos, 55 tiene el Barça, el Madrid, 54 el Barça, que si juega su partido y lo gana se podría poner empatado con nosotros. Pero chicos, por primera vez estamos líderes y esto es una muy buena noticia porque este equipo es capaz, no sé hablar, de ir líder ya en esta cuarta temporada y eso dice bastante. Aunque hay que decir que hemos quedado eliminados otra vez de la Supercopa, otra vez en penaltis y de nuevo ha fallado Nico Williams su penalti. Sí, es increíble, no se le da a Nico Williams, falla todos los penaltis, es
algo impresionante, chicos. Pero al menos en la Copa del Rey estamos en cuartos, nos va a tocar contra la Real, ojo, contra nuestros vecinos y nuestros rivales. En octavos le metimos 4 al Getafe y en 16avos veníamos a meter también 4 al Mirandés. ¿Y qué ha pasado en Champions, señores? Bueno, pues en la Champions muy bien, porque top 8 de nuevo, quintos, y directamente nos vamos a los octavos de final. Así que vamos hasta la final de temporada a ver si por fin este es el año. Señores, volvemos a estar a la final de la Copa del Rey, esta vez frente al Atleti, que se ha cargado al Barça. Nosotros venimos de meterle un 7-1 en el global al Rayo Vallecano en semifinales. Llega como un tiro este Athletic Club y tenemos una nueva oportunidad de llevarnos la Copa del Rey. Así que vamos a ver si por fin este es el año, en la cuarta temporada, donde levantamos nuestro primer título. Señoras y señores, perdemos otra vez la final, chicos. Y eso que se les ha lesionado Black en el 33. Y ha metido gol Nico Williams, pero perdemos la final habiendo hecho 18 tiros y el Atleti 3. La verdad que realista es, porque el Atleti llega 5 veces y mete 2 goles. Hemos llegado 18 y hemos metido 1. O sea, esto es de coña, señores. Volvemos a perder otra final. Pero ojito, señores, porque no está todo terminado. Estamos en las semifinales de la Champions contra el Paris Saint-Germain, donde el primer partido ya lo hemos empatado 2-2 y venimos de eliminar al Bayern, de eliminar también al Porto y de haber, como ya sabéis, quedado quintos en la fase de liguilla. Así que vamos a ver, porque tenemos el partido decisivo contra los franceses. ¿Será esta la gran oportunidad, señores? ¿Llegaremos a la final de la Champions, sí o no? Pues no. 5-4 en el global, 3-2 perdemos, otra vez hacemos más tiros que nuestro rival y otra vez palmamos, otra vez gol de Nico Williams, pero no es suficiente, chicos, nos quedamos a las puertas de la final de la Champions, perdemos la final de la Copa del Rey, tampoco nos llevamos a la Supercopa, madre mía, tío, ¿y qué habrá pasado en Liga? Pues señores, ahí está, Ollán Sánchez, jugador de la Liga de esta temporada, y la verdad es que hemos hecho un auténtico temporadón. Pero aún así no ha sido suficiente porque el Madrid no ha perdido ni un solo partido, a 4 puntos de diferencia, hacemos 100 puntos y perdemos la Liga. Otra vez, antes hicimos 97, perdimos la Liga, ahora hacemos 100 puntos, perdemos la Liga. Es una locura competir contra Barça y Madrid, de verdad es imposible, o sea, es muy complicado, chicos, ganar la Liga si no eres Barça o Madrid en FC26, o sea, porque están muy chetadas las sillas de los dos equipos y haciéndote una temporada de 100 malditos puntos, pierdes la Liga, o sea... Es increíble, o sea, no se puede, chicos. Así que otra temporada en blanco, pero obviamente no podemos negar que es un auténtico temporadón histórico para el Athletic Club. Dicho esto, 41 goles para Ollán Sánchez, que está en un estado de forma increíble, ha metido 26 en Liga, 9 asistencias también, así que le ha dado 50 goles al equipo, locura. Luego Aimar Oroz también, ya en 89, Nico Williams en 91, Pello Canales en 82 siendo suplente, ojo con Manex Lozano, que ha subido 4 siendo suplente. Luego también por aquí Jaureguizar ya en 87, Hugo Rincón, Peña Prados, que ha subido 2, ojo con Raúl Salazar, que ya es crack, señores, ya es crack, es en nuestro Nico Williams por la derecha, ha metido ya 7 goles y 3 asistencias y ya está en 82, Adama en 84, Vivian ya está en 89 también. La verdad que una auténtica locura. Raiko Vaquero ha subido 3, va poquito a poquito, pero bueno, ahí va subiendo. Tenemos lateral izquierdo de futuro. Y de las cesiones, bueno, Espósito ha subido 3, por aquí Rojas 2, 3, Selton, que lo cedimos a Osasuna, bastante buena cesión. Por aquí también David Calderón más 3, más 2 de Xavi Chávez. No está mal, tampoco ninguna locura de subida como el año pasado, pero no está mal. Guillermo Molina, el de la cantera, ha subido 4, por aquí luego también Aguer Cuesta ha subido 2. No está mal, chicos, la verdad que estoy bastante contento. Unai Simón también ya en 90, tenemos un equipo con auténticos jugadorazos, pero aún así no nos da, chicos, para competir con Barça y Madrid. O sea, ya no solo que nosotros tengamos que hacer un temporadón, sino que ellos también tienen que fallar para que nosotros tengamos alguna oportunidad. Así que vamos a ver si en la quinta y última temporada por fin podemos levantar algún título y se nos da. Y bueno, ya en la quinta y última temporada vamos allá a ver qué hemos hecho. Como siempre, cesiones de muchos jugadores que tenemos en el equipo, no hay mucho más. Y hemos hecho alguna venta como Luis Rojas, Marouane o Guerre Barrena, que bueno, como no iba a subir más de media, estaba estancado, pues hemos decidido venderlo para darle la oportunidad a otro de los de la cantera que sí que tiene aún potencial y es más jovencito y así por poder subir un poco más de media. La plantilla no cambia, sigue siendo la misma, eso sí, obviamente todo el mundo va mejorando. Es verdad que tenemos una posición que se queda un poco coja aquí, que es la del central en el 11 titular, pero el resto es una auténtica locura de equipo. Yo la verdad no entiendo cómo en 5 temporadas no hemos ganado ningún título, incluso el banquillo ya está muy bien, la rotación, o sea, tenemos jugadores extra por si acaso hay lesiones. La verdad es que no entiendo cómo este Athletic le está costando tanto, pero bueno, al menos llevamos ya varias temporadas llegando ahí, ¿no? A esos puestos finales, semis, finales, lo que sea, y de momento la
la cosa va bien. Vamos a ver si por fin, en esta quinta y última temporada, chicos, por fin podemos levantar ya un título. Así que vamos a verlo. Pues bueno, señores, venimos de eliminar en semifinales al Real Madrid en la Supercopa, final frente al Barcelona. Vamos a ver si por fin podemos levantar nuestro primer título. Y no, chicos, 5-4 en la prórroga, tío. Esto es impresionante, de verdad, 5-4, o sea, hemos quedado 4-4 en el partido, 4-4 en el partido y en la prórroga nos meten en el quinto 9 goles en una final y perdemos, tío. Esto es para morir. Y es que, madre mía, cómo vamos a mitad de temporada, señores. Somos el único equipo invicto con 0 derrotas, 57 puntos en febrero ya. Y eso sí, es verdad, Madrid lo tenemos muy cerquita, pero con una jornada más, como veis. Así que realmente si ganamos estaríamos con 60, tenemos 4 de ventaja. Y chicos, espero no pecho friar porque, madre mía, vaya temporada que estamos haciendo en la liga, Por no hablar de que estamos de nuevo en semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, después de haber eliminado al Sevilla 5-0, en octavos 4-0 a Osasuna y 3-0 a Valencia, la verdad que auténticas palizas, y por no hablar también de que, señoras y señores, hemos vuelto a pasar en el top 8, así que iremos directamente a los octavos de final de la Champions, y de momento la temporada pinta muy bien. Vamos a ver cómo continúa y cómo termina. Por fin, señores, volvemos a una final, esta vez la Copa del Rey. Perdimos frente al Madrid, perdimos frente al Atleti y ahora tenemos justo la oportunidad de devolvérsela a la Real por aquella final que le ganó la Real al Athletic, así que sería totalmente cine y podríamos levantar nuestro primer título de este Express. Y así es, señores y señores, por fin, ahí está, 2-3, golitos de Pello Canales, golitos de Nico Williams y Aimar Oroz. Por fin levantamos, ahí está nuestro primer título, la Copa del Rey vuelve a Bilbao y podremos sacar la gabarra. Y chicos, en la Champions estamos a un paso, 90 minutos, ganamos 1-3, o mejor dicho 3-1 en San Mamés, llevamos ventaja de 2 goles, tenemos que ir al Velodrome, que no es fácil contra el Marsella, pero estamos a un paso de la final de la Champions, así que por favor, no me fallen. No me fallan, señoras y señores, 2-0, goles de Mánex Lozano y de Prados. Estamos en la final de la Champions. Y bueno, espérate, porque es que en la Liga quedan 3 jornadas, tenemos partido frente al Real Madrid y, señores, estamos con 97 puntos. Y además el siguiente partido es contra el Barça, o sea que si ganamos al Madrid nos pondríamos con 100-6 del FC Barcelona a falta de 2 jornadas para finalizar la Liga, así que esto va a ser cine absoluto. Chicos, vamos allá, partido en San Mamés frente al Real Madrid, hay que ganar para poder tener posibilidades en la Liga y no sufrir. Madre mía, 3-2, goles de Chávez, de Salazar y de Sancet, chicos. Ganamos al Madrid, tenemos un +6 y el siguiente partido es contra el Barça. Y en este partido realmente nos serviría mismamente un empate, así que vamos allá. Espero que no pecho friemos porque si perdemos sí que podemos liarla para la última jornada, pero como mínimo un empate, chicos. Como mínimo saquemos un empate, 3-3, señoras y señores, somos campeones de liga después de 5 temporadas. Menos mal, por fin. Ahora sí, chicos, llegó el día, llegó el momento final de la Champions. Después de haber ganado pues esa copa y también nuestra primera liga, podemos hacer triplete espectacular para cerrar un episodio increíble en el que parecía que no íbamos a ganar ningún título y en la última temporada pues tenemos en nuestras manos el triplete con este partidazo frente al Paris Saint-Germain. Muy complicado, muy difícil, tiene un auténtico equipazo, pero es que fijaos nuestro equipazo, o sea, quitando Errando, que sí que es verdad que baja un poco la media, el resto es un equipo totalmente espectacular, así que chicos, somos campeones de Europa con Athletic Club Bilbao, ¿sí o no? Señoras y señores, campeones de la Champions, golitos de Sancet y de Pello Canales. Ganamos al Paris Saint-Germain, además en tiros, en posesión, en absolutamente todo. ¡Qué barbaridad! Campeones de la Champions, tú. Y encima triplete, madre mía. Y es que no se puede cerrar mejor este episodio cuando parecía que todo iba a ir fatal. Pues toma, triplete al canto, Copa, Liga y Champions para Edin Terzic, que culmina un proyecto que lleva ya varias temporadas haciéndose, un proyecto que nosotros hemos ido llevando a cabo y que finaliza con este pedazo de triplete espectacular para Athletic. Y para espectacular, Ollán Sancet, señores, llegando a 91 de media, otra temporada por encima de los 30 goles, 24 goles para Aimar Oroz, que ha llegado a 91, fichajazo el que hemos hecho con él, Nico Williams llegando también a 92, con muy buenos números, Beñat Prados llegando a 89, Pello Canales en 84 también, Jaureguizar llegando a 89, Salazar de la cantera llegando a 85, Mánex Lozano con las cesiones muy bien, ya ha llegado a 83, muy bien, la verdad que muy top, Hugo Rincón, 87 de media, Adama Boyo llegando a 87 también,
Robert Navarro, muy buen suplente siempre, Viviana 90, la verdad es que creo que lo hemos hecho bastante bien, hemos conseguido llevar muy bien el equipo entre las cesiones y los jugadores que hemos traído, más los que hemos conseguido sacar en la cantera, creo que ha estado genial. Selton, que no ha podido jugar con nosotros ninguna temporada, pero las cesiones ha acabado estando en 78 de momento, que tampoco está nada mal, así que muy contento. Unai Eguiluz, que no ha sido titular, pero oye, 82 de media también está muy bien. La verdad que increíble, Unai Simón también llegando a 91 y una plantilla que se nos ha quedado totalmente increíble con este Athletic. La verdad que reto difícil, reto complicado, la verdad ya sabéis, siempre hacerse un modo carrera con el Athletic de Bilbao es diferente al resto, pero está muy top, está muy divertido y espero que os haya gustado muchísimo. Ha sido muy complicado ganar títulos, pero lo hemos conseguido con este pedazo de triplete, así que espero que os haya encantado y si es así, pues oye, déjate un pedazo de like, suscríbete si no estás, si te gustan los vídeos de modo carrera y nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Chao, chao.